Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendice. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana desde la ciudad de Waynesville, Missouri, para compartir con ustedes una pequeña reflexión respecto a algo que me ha llamado poderosamente la atención en estos días. He estado bastante tiempo alejado de las redes, de grabar, de mandar estudios, pero llegó a mis manos, a mi conocimiento, un estudio bíblico que está haciendo o que hizo un pastor en Florida, un pastor hispano, y me golpeó tremendamente porque el tema de este estudio que hace este pastor es tratar de explicar y convencernos de que Dios no es soberano. Literal, Dios, según él, no es soberano, y no solamente no es soberano, sino que él dice que Dios no puede hacer lo que él quiera, que Dios está limitado por su propia santidad, según lo que trato de entender, por su propia santidad y por su naturaleza de justicia, por su bondad, por el hecho de que es un Dios de amor, está limitado a hacer ciertas cosas y ciertas no. Y eso le impide ser un Dios soberano. Para él, Dios no es soberano. No puede hacer lo que él quiere. Inclusive, comienza el estudio poniéndose en esta posición y diciendo: Dios está así, quieto, quieto. Dios no puede hacer nada. No solamente me incomoda la forma en que trata a los que pensamos diferente, que son una gran mayoría de cristianos en el mundo que creemos que Dios sí es soberano, porque nos trata de brutos, de tontos, de estúpidos, de ignorantes, sino lo que más me incomoda es ver cómo fuerza o intenta forzar la escritura para que diga lo que él quiere que diga. Cita pasajes del libro de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios, y los cita obligando al texto que diga el texto lo que el texto no dice. Así que quisiera partir leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo. Si usted me permite, puede ir conmigo a la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6, por favor, verso 13. Primera Timoteo 6:13. Voy a leer la versión internacional. Teniendo a Dios por testigo, el cual toda la vida a todas las cosas, el cual da vida, a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo, le dice Pablo a Timoteo, que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Dios hará que se cumpla. Está hablando de un Dios que establece órdenes o tiempos o cosas definitivas. Luego agrega: al único, bendito y soberano Dios. Al único y bendito y soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie lo ha visto ni puede ver. A él sea el honor, el poder, eternamente. Amén. Entonces, Pablo se refiere a Dios como un Dios soberano que determina tiempos, que establece planes, que dice en tal tiempo, en tal fecha y por tal razón va a ocurrir tal cosas históricamente. Hermanos, transversalmente en la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis, Dios es soberano. La Biblia dice que nadie puede aconsejar a Dios, que no hay una mente que le pueda decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, que Dios no le pide consejo a nadie, porque Dios es soberano. ¿Qué significa que alguien sea soberano? Que no tiene autoridad sobre él. A los reyes se les llama soberanos porque sobre un rey no hay más autoridad. Bueno, por lo menos en aquellos tiempos. Hoy día los reyes en la mayoría de los países del mundo son reyes dentro de una constitución. Pero en aquellos años los reyes eran la máxima autoridad. Se supone que eran puestos por Dios o por algún Dios como rey de alguna nación. Por lo tanto, después de Dios estaba solo el rey. Entonces el rey no le consultaba a nadie para tomar decisiones. Dios es soberano en ese sentido. Y es mucho más que un rey humano. Dios es soberano porque Él tomó la decisión de crear los cielos y la tierra, el universo, crear al hombre, ponerlo en el huerto del Edén, castigar al hombre cuando pecó. Dios es soberano. Dios no pidió permiso para hacer el hombre, ni pidió permiso para castigarlo cuando el hombre cayó en pecado. Dios es soberano porque estableció los tiempos. Dios es soberano porque
Cuando Job, en un momento de desesperación, le pregunta a Dios por qué está pasando por lo que está pasando, Dios le responde con una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los océanos? ¿Dónde estabas tú? Yo soy Dios, yo soy soberano. Él hace como quiere. Naturalmente, en un Dios santo, justo y perfecto, cuando hablamos de que Dios hace lo que quiere, hace las cosas en santidad, hace las cosas bien, hace las cosas justas, hace las cosas en beneficio de sus propios propósitos de santidad. Pero naturalmente muchos de sus propósitos han tenido que ver con la extinción, castigo o desaparición del hombre, como el diluvio. Dios pidió permiso para erradicar la raza humana con el diluvio cuando le dijo a Noé que hiciera un arca. Dios pidió permiso para hacer eso. Dios pidió permiso para exterminar Sodoma y Gomorra. Dios le preguntó a alguien, citó a votación, dijo, ¿cuántos están de acuerdo? Levanten la mano que están de acuerdo en que yo queme Sodoma y Gomorra y los haga desaparecer. Dios es, señores, soberano. Naturalmente el tema, este pastor lo llevaba apuntando hacia el punto de la salvación, y ahí donde me compliqué más con él, porque citó Efesios capítulo 1, verso 11, y Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El pastor decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, Dios no puede hacer cosas que afecten o desagraden a la humanidad. Pero escúcheme. La voluntad de Dios es buena dentro del concepto y el pensamiento y el plan de Dios. No tiene que ser buena para nosotros. Es buena para Él. Es buena en Él. Si vamos a medir la voluntad de Dios, si vamos a medir la bondad de Dios, si vamos a medir la soberanía de Dios de nuestro prisma, de nuestra mirada humana, limitada, finita, débil, pecaminosa, naturalmente vamos a encontrar que Dios tiene límites. Pero no podemos ver a Dios con nuestros ojos. Dios es insondable, Dios es inescrutable, Dios es inaccesible. Lo dice Pablo a Timoteo en el pasaje que acabamos de leer. Habita en luz inaccesible, es decir, no hay una mente humana que sea capaz de comprender plenamente a Dios, al 100% a Dios. Algunos teólogos han llegado a poner cifras y dice que a lo máximo nosotros estaríamos llegando a un 3 o 4% de comprensión respecto a lo que Dios es en sí. Porque Dios es Dios, así de simple. Es inexplicable. Es Dios eterno, único. Y entonces Pablo, cuando está hablando, escribiéndole a los Efesios en el primer capítulo de Efesios es una carta muy profunda, muy poderosa, y Pablo comienza diciendo que en el versículo 3 que Dios debe ser alabado porque en Cristo nos ha bendecido en regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. La gente de prosperidad tiende a pensar que esto se refiere a que Dios, en una eternidad pasada, preparó carros, casas con piscina, cuentas bancarias, jet privado y todas las cosas materiales que los hijos de Dios deberíamos disfrutar. No está hablando de eso el texto en su contexto. El texto está hablando de la salvación. Dice que nosotros los salvos fuimos bendecidos en Cristo en una eternidad pasada. Es decir, que Dios, siendo soberano, mucho antes de que la tierra existiera, mucho antes de que los astros existieran, mucho antes que mis abuelos y mi bisabuelo existiera, Dios ya me había bendecido para salvarme, me había bendecido para salvación en Cristo. Algunos piensan que se refiere a toda la humanidad, que está diciendo, bueno, la bendición en Cristo es que Cristo vino a morir por toda la humanidad. No, está hablando de los salvos, está hablando de los escogidos, lo dice el contexto. Solo voy a leer lentamente para que usted vea de qué está hablando el texto en su contexto. Verso 4, Dios nos escogió. Dios no escogió a toda la humanidad.
Porque si Dios hubiese escogido a toda la humanidad para ser salvos y bendecidos desde antes de la fundación del mundo, todos los seres humanos serían salvos, no habría gente en el infierno, nadie se hubiese muerto sin Cristo antes de la cruz, nadie se hubiese muerto sin Cristo después de la cruz. Si la muerte de Cristo en la cruz es la bendición de Dios predestinada para toda la humanidad, entonces Hitler murió salvo, Stalin también. Fidel Castro seguramente que también murió salvo, porque así la salvación fue para todos, pero no, el texto en su contexto dice otra cosa. Dice, Dios nos escogió en Él, antes, se está refiriendo a Cristo, nos escogió en Cristo, de eso viene hablando, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, es decir, para vivir una vida conforme a su propósito. La santidad tiene dos áreas o dos caras. Por un lado está la santidad potencial, que es cuando Dios te rescata, te salva, te hace para Él. Santo significa apartado, separado para Dios. Y por otro lado está la santidad práctica, que es este proceso en el que el Espíritu Santo está trabajando día a día con los salvos, para que nos vayamos alejando de la práctica de pecado y vivamos una vida conforme al propósito de Dios. 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Dios nos predestinó bajo el propósito de su voluntad soberana. Dios no, hermano, Dios nos citó a votación para decir cuántos están de acuerdo acá en el cielo, los ángeles, los querubines, los serafines, cuántos de ustedes están de acuerdo en que salvemos a algunos seres humanos. Está hablando claramente de que fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados como hijos suyos, porque no éramos hijos, estábamos perdidos. Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 3, verso 10, dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ni uno justo, todos se han descarriado, todos se han descaminado, toda la humanidad. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán, desde la caída de Adán hasta el día de hoy, todos los hombres estamos fuera del plan de Dios, todos los hombres estamos fuera del amor de Dios, todos los hombres estamos cortos para alcanzar su gloria, dice en inglés. Cortos para alcanzar su gloria. Estamos inhabilitados para ser salvos, estamos inhabilitados para tener una relación con Dios, estamos inhabilitados para acercarnos a Dios. Pero Dios, que nos había predestinado a algunos de nosotros antes de la fundación del mundo, solo por el hecho de que Él lo destinó así, su voluntad, su santa y soberana voluntad, y una voluntad buena, porque el verso 5 dice, según el buen propósito de su voluntad, 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, Dios nos salvó para su gloria, Dios nos salvó para que nosotros disfrutemos de su gloria y le demos a Él la gloria, y esta salvación engrandezca su gloria. ¿Cómo nos salvó? Dice el texto, por gracia. Luego lo reafirma en el capítulo 2 con mucho detenimiento, Pablo. Pero aquí está hablando de su gracia. Y nosotros nos salvó para la alabanza de su gracia. Es decir, cuando yo examino la clase de vida que yo tenía lejos de Dios y que no tenía ningún mérito y que aún no tengo ningún mérito para estar entre los salvos, esa sola acción de ser salvo sin merecerlo ya es una alabanza a su gracia. No es que yo le cante a la gracia del Señor, no. Mi vida es una alabanza a la gracia de Dios porque sin merecerlo me salvó. Gracia significa favor no merecido. 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. La salvación es un acto de Dios en el que el hombre no participa. La salvación es un acto de Dios, de un Dios soberano, en que salva sin que el pecador aporte nada más que su propio pecado. Nosotros no accedimos a la salvación voluntariamente. Nosotros no vinimos al Señor buscándole para ser salvos, porque la Biblia dice que el hombre tiene una constante tendencia al mal. Génesis 6:5. Sino que Él en su misericordia, a los que había predestinado antes de la fundación del mundo, nos salva en Cristo solo por el buen propósito de su voluntad. Solo estoy citando el texto en su contexto.
Por eso que en Él tenemos la redención, en Cristo, mediante la sangre que derramó en la cruz y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. 8. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. 9. Él nos hizo conocer, Él nos hizo conocer, no es que nosotros andábamos buscando. Hay gente que insiste en la idea que Dios va a salvar a todo hombre que le busque, a toda mujer que le busque. Si un pecador busca a Dios, Dios está obligado a salvarlo. Señora, señor, ningún pecador busca a Dios. Porque no es justo ni uno solo, Romanos 3:10, porque no hay ni uno que le busque, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos alejado. Romanos 3:23, por cuanto todos, desde Adán, todos pecamos. Cuando el ser humano se aparta de Dios, a los 3 años de vida, a los 5 años de vida, a los 10 años de vida, cuando ya está consciente de pecado, dicen algunos. No, señores, no. Cuando el embrión va de camino al óvulo en el vientre de la madre, ya está lejos de la gloria de Dios. El hombre nace muerto espiritualmente, el hombre nace apartado de Dios desde el momento que lo conciben. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Así que Él nos hizo. Verso 9, Él nos hizo, estoy hablando de Efesios 1, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios estableció en Cristo la salvación para millones de seres humanos, y llegado el tiempo de Dios para mi vida y para la tuya, Dios nos hace conocer, Dios abre nuestras mentes, Dios abre nuestros ojos y nos hace conocer. Si tú revisas tu testimonio personal, y yo no soy ni profeta, ni adivino, ni brujo, si tú revisas tu propio testimonio personal, te vas a dar cuenta que 30 segundos antes de entregarle tu vida a Cristo, tú no querías saber nada de Cristo. Algo te impulsó, algo te motivó, una enfermedad, una alegría, una bendición, una pobreza, algo te llevó, te empujó, te movió. Mi padre fue criado en un colegio católico, fue criado en un hogar católico, y dice que cuando niño él vivía en el campo, mi abuelo, su padre, tenía muchos animales, y cuando llevaba su caballo a herrar, el herrero era cristiano, era aleluya, era, en mi país despectivamente le dicen canutos en Chile. Y cuando mi padre llegaba con su caballo para herrarlo, el herrero le decía: Miguelito, usted algún día va a ser cristiano, Dios lo ama. Y mi padre lo insultaba, porque en esos años decirle a alguien cristiano era una ofensa, una grosería muy grande. Eran muy mal mirados los cristianos en Chile en aquellos años. Y con los años mi padre conoció a Cristo, y cuando llegó a la iglesia por primera vez se acordó de las palabras del herrero. Y no es que el herrero haya establecido una profecía ni haya marcado el destino, solamente el espíritu del herrero solamente veía en mi padre lo que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. Tengo un primo en Florida que es pastor, y él siempre se acuerda que cuando era muy niño, como a los 11 años, me imagino 12, mi madre le habló del cristianismo y él no entendía nada, pero escuchó el mensaje de salvación, y después ya en su juventud le entregó su vida a Cristo. Dios es el que nos empuja, Dios es el que nos mueve, Dios es el que nos lleva a la salvación. No somos los salvos los que vinimos en busca de la salvación, porque si no, la salvación sería mérito nuestro, no mérito de Dios. La gloria también habría que compartirla con el hombre, si el hombre es al final el que decide ser salvo. Si Cristo muere en la cruz por los pecadores y cada pecador tiene que tomar la decisión de aceptar o no a Cristo, cada hombre que se salva entonces tomó una buena decisión. La salvación dejaría de ser por gracia y pasaría a ser por obras. Pero el mismo Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 8 dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Déjeme continuar, ya debo de terminar. Verso 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, fuimos hechos la acción de un Dios soberano, un Dios que hace cosas, no un Dios que está impávido, quieto, sin hacer nada, un Dios soberano. En Él, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Hermano, no le tenga miedo a la palabra predestinación, está en la Biblia.
no la podemos negar. Y predestinar es la acción de determinar que algo va a ocurrir como va a ocurrir. Y el único que tiene la capacidad, la facultad, el poder para determinar que las cosas vayan a ocurrir como Él quiere que ocurran en el futuro es Dios. Yo me programo como hombre, por ejemplo, digo, este 4 de julio voy a hacer un asado en mi casa. Yo me programo, pero cuando llega la hora del asado, a lo mejor llueve y no puedo hacer el asado. Yo me planeé, pero no me resultó. Dios no. Dios es soberano. Y Dios cuando planifica, no es solo que vio el futuro y vio cómo iban a estar las cosas. No es que Dios haya visto que yo iba a hacer un asado y que no, ese día no iba a llover. No, no, no. Dios estableció, Dios determinó, Dios marcó los tiempos. Cuando llegó la hora de que yo fuese salvo, yo me encontré con Cristo. Está igual. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué el Señor no me salvó antes? Porque hay un tiempo para cada salvo. Hay un tiempo para cada hombre. Dios tiene una agenda. Dios no improvisa. Verso 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, que hace todas las cosas. Un Dios que hace, un Dios que hace. De aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Por qué hace las cosas? Porque están en su voluntad. ¿Y por qué hace las cosas que están en su voluntad? Porque es soberano. Hace lo que quiere. Hace como quiere. Porque mi Dios es soberano. Un fuerte abrazo, que Dios le bendiga. Esperamos vernos pronto.